Hugo Marcelo fue un artista innato desde que se formó en mi panza. Nació siendo un artista. Él fue un niño increíble y la verdad es que me emociona hablar de él. Suelo hablar con él con mucha naturalidad, pero en este caso particularmente hacer recuerdos me da esa cosita que nos da las mamás cuando hablamos de un hijo que ya no está. Todo lo que es las artes lo traía él. Es por eso que digo que fue un niño excepcional. Y creo que desde siempre, y eso me da un dolor de guata cuando lo pienso, desde siempre supe que su paso por esta vida no iba a ser muy largo. Y pudimos compartir el arte de la fotografía con Hugo Marcelo. Y desde ahí en adelante Hugo se fue inspirando en lo que él tenía, en su sabiduría, en la pintura. Me siento orgulloso de lo grande que llegó a ser nuestro hijo. Estamos llegando al rincón que nosotros en la familia le llamamos Isla de Pascua, Rapa Nui. Es una decoración verde, con muchos recuerdos de la Isla de Pascua. Justamente a Hugo le gustaba mucho todo lo entorno que fuimos creando en este hogar. Nos encontramos con el centro, un lugar que él siempre pintaba, hacía sus libretas. Y el rincón que él eligió para pintar, aquí pasó muchas horas pintando. Aquí está una de sus paletas. Aquí está el alma de Hugo, plasmado, nosotros lo sentimos. Acá, mira, tenemos fotos de cuando tenía, creo que fue su primer baño. Estaba un bebecito recién, ahí Hugo partiendo sus primeros pasos con una tía. La fotografía que le gustaba. Ah, sí, pues le gustaba mucho la fotografía. Mira, esa foto está muy linda, ahí tenía como 8 años. Acá ya era un lolito, ya, acá era mira, muy alto él. Mira esta foto acá chiquito con sus hermanos cuando teníamos el furgón, ahí siempre con su hermanito. Siempre lo llevo en el corazón, en cada actividad, en cada evento, lo veo ahí que me está apoyando. Puedo decir muchas cosas de él. Hugo fue mi pilar fundamental en esta carrera de las comunicaciones. Gracias a él he cumplido los sueños. Una persona maravillosa, con una luz especial. Yo siempre se lo digo a todo el mundo que no lo conocía, que él transmitía algo muy lindo, tenía una energía muy maravillosa. Y yo tenía una conexión especial con él. Muy de, por ejemplo, nosotros nos mirábamos y ya sabíamos lo que pensaba el otro. Yo cuando, por ejemplo, estaba mal, él siempre tenía la palabra perfecta, la palabra precisa para subirte el ánimo. Tú lo veías siempre con una sonrisa, nunca enojado, nunca amargado, nunca, jamás. Yo creo que una vez en la vida lo debo haber visto enojado. Una vez, así, y no estoy exagerando.
cuando por ejemplo se habla de magia, cuando se habla incluso de prender un incienso, siempre lo más importante es la intención, la intencionalidad que uno pone cuando hace algo, en todos los actos lo que uno haga. Y siento que lo que hacía Hugo, lo que hacíamos con Hugo, era en parte, en muy buena parte, magia, porque había un montón de intención en todo. El Hugo hacía todo por instinto. Cada vez que ensayábamos ponía alguna pintura, ensayábamos ahí en el comedor, siempre ponía una pintura y yo creo que era en parte como para intencionar las pinturas que hacía, como con lo que nosotros hacíamos desde la experimentación. Ese Hugo, como por ejemplo, si uno ve las anotaciones que tenía, él anotaba como veía su mano. Nunca anotaba un acorde porque no sabía realmente qué acorde era. Y es como, loco, te llevaba ahí un año tocando, ¿cómo estabas haciendo eso? Porque hacía como técnicas extendidas, ruidos, más ruidos y sonidos, como buscando como un paisaje sonoro más que una melodía específica. Entonces eso era bien entretenido, como siendo alguien que llevaba muy poco tiempo en la música, experimentando ya con cosas que pues, quizás podían ser un poco más avanzadas para el momento en el que estaba. En cierta parte era como alguien que estaba un poco adelantado a todo. Y es extraño ver a alguien tan personal. No podéis compararlo con nada. Y también, como digo, de puro instinto, yo creo que eso al tiro con la gente conecta. Mi nombre es Noemí, fui la última pareja de Hugo, juntos hicimos familia, tuvimos a nuestra hija Celeste y él parte cuando Celeste tiene 5 años. Bueno, vivir con Hugo fue toda una experiencia muy bonita. Muy dulce. Compartir el día a día con él era compartir su arte en gran parte, porque él no paraba de hacer, no paraba de dibujar, no paraba de escribir, siempre andaba con la libreta en el bolsillo. Entonces llegaba todos los días a mostrar lo que había hecho en el día, lo que había dibujado, lo que había escrito. Y él siempre quería saber qué le parecía a uno o qué veía, cuando pintaba también, como ¿qué ves tú aquí? Celeste se acuerda de eso incluso, de niña, él preguntarle a ella, ¿qué ves tú aquí? Y en parte yo creo que era porque Hugo no sabía muy bien qué era lo que hacía. Él como que le nacía y pintaba sin tener mucha noción y él quería mucho el contacto con las otras personas para que le ayudaran de alguna manera a saber o a apreciar lo que él hacía. Bueno, era un día a día muy creativo porque además hacíamos cosas juntos. Hacíamos libreta, hicimos calendario, hacíamos música juntos también. Yo cuando lo conocí llevaba un año recién haciendo música y él ya tenía 2 discos. Y él fue en realidad quien me alentó a seguir. De hecho, eso fue muy dulce, que él, a pesar de estar trabajando y salir de casa varios días a la semana, él en los domingos se traía a Celeste para acá para que yo pudiera seguir con mi música. Entonces, durante muchos años, el único rato que yo tenía era los domingos en la tarde para seguir con eso. Y como podíamos, siempre nos estábamos apoyando en las artes mutuas que hacíamos.
Y bueno, eso, fue tremendo compañero, el mejor amigo que uno se puede imaginar. Ese es él. Y así estaba siempre, con la libreta en la mano. Escribía caminando, dibujaba caminando. Era una cuestión que no paraba. Ahí está él también. No sé qué está haciendo, bailando o algo así. Siempre hubo un recibimiento muy extraño de su obra, como si todavía no fuera el momento. Siempre teníamos esa sensación. Así que espero que ahora sí sea el momento y que la gente lo pueda apreciar. Él siempre quería que ojalá sus pinturas estuvieran en lugares públicos, en lugares abiertos, no en casas, y que lo vieran siempre las mismas 3 personas. Todo lo que escribía de alguna forma tenía que ver con el apreciar, el estar acá, el mirar la forma, los colores, como, oye, date cuenta que estás aquí, ahora, vivo, hay personas, podemos hacer algo bonito, ¿por qué no nos amamos todos? Una cosa así, como de salir de lo gris o de lo cotidiano o del acomodo o de lo que es más conveniente. Como que todas esas cosas para él eran como cárceles del espíritu. Y ojalá que su obra de alguna manera ayude a personas a entrar en ese lugar que es justamente lo más invisible. Y él lo volvía visible en todo lo que hacía. Yo creo que todos los que lo recuerden van a coincidir en decir que era una persona luminosa y colorida además. Nunca lo viste vestido opaco o de negro, jamás usó negro, por ejemplo. Él se parecía mucho a sus pinturas y sobre todo al expresarse, era una persona muy, muy vital, muy viva, muy cálida. Así que de alguna manera las pinturas, contemplar las pinturas es estar un poco en presencia de esa luz que era él. Él vino de paso, cumplió lo que tenía que cumplir, dejó una hija maravillosa, hizo todo lo que tenía que hacer y dijo ya, me devuelvo, o sea, de donde vine. Bueno, de hecho su disco se llama Cometa Cristal y es muy divertido porque era algo que no solamente yo lo viví en carne propia, que es como su existencia en mi vida como un cometa, como algo así muy brillante que apareció y se fue. Y eso era muy común en la vida de muchas personas, que era como de repente conocí a Hugo y fue una amistad súper intensa y después no lo vi más. Si tuviera que definir a mi hijo en pocas palabras, es un hombre de amor, un hombre de pasión y fuerza. Para mí, mi hermano fue una luz, porque me iluminaba mi camino y el camino de los demás. Cometa feliz. Para mí, mi hermanito Hugo fue siempre mi ser de luz. ¿Por qué? Porque él brillaba donde fuera que estuviera, brillaba, siempre. Magia. Magia. Solo magia. Valientemente amable. Lo que me